Canículos del endotelio. Son microtúbulos de 0.5 a 1.5 micras de diámetro que participan en la diferenciación, migración y orientación espacial de las células para la morfología tisular y orgánica. A través de ellos, el sistema del endotelio actúa como subinterfase entre el cuerpo etéreo periespiritual y el sistema somático corporal. Se forman a las pocas horas de la concepción fetal, coincidiendo con los canales de la red bidireccional Yin, Ida, que es la entrada, y Yang, Pingala, que es la salida. Se identifican internos 12 pares, por donde flotan los fluidos hormonales y proteínicos, vasos sanguíneos y linfáticos. Intraexternos son 8 pares, con 2 de ellos en la superficie de los órganos internos. Externos son en la epidermis, vasos sanguíneos y linfáticos. Neurales están en los sistemas nerviosos central y periférico, puntos de acupuntura del sistema endocrino, influyentes en el flujo de hormonas, enzimas y aminoácidos proteínicos. Capa de ozono. Es uno de los fenómenos propiciados por las sabias leyes de la naturaleza para la creación y preservación de la vida. Se forma en la estratosfera, entre 30 y 50 kilómetros de altitud. Elimina los esterilizadores rayos ultravioleta beta, transformándolos en ultravioleta alfa. Caricia. En la psicología transaccional es cualquier estímulo senso-emocional positivo del que hace depender la programación psicológica conductual del ego. Por ejemplo, una sonrisa amable, un gesto de amistad, una actitud tolerante o benevolente, un abrazo, un beso, una caricia agradable, sensible al tacto, un orgasmo, un detalle o nota, tarjeta, regalo como muestra de afecto o de amor, una donación o legado, una colaboración, ayuda, guía, enseñanza útil o sabia, un dinero o cheque apreciable y en blanco o al portador, una grata compañía, temporal, ocasional, pasajera o permanente, etc. Equivale a la unidad fundamental de toda acción psicológica dada o recibida. La caricia puede ser positiva, incondicional o condicional, negativa, incondicional o condicional. La caricia crea adicción al afecto y genera apego. Caricia condicional constructiva. Reglas familiares. Una de las consecuencias tipo premio del cumplimiento de las reglas familiares. Es una forma simple y rápida de promover el desarrollo de virtudes y tareas dadas por una regla, estimulando sentimientos de valoración, placer y orgullo por el logro personal. Caricia negativa. Es una caricia de efectos desagradables o dolorosos. Caricia negativa condicional.
Indica el defecto temporal o transitorio. Descalifica el comportamiento, pero no al individuo. Es útil para desestimular progresivamente la práctica de antivalores. Su uso debe ser complementado con el estímulo de los valores que sirvan para erradicarlos. Caricia negativa incondicional. Indica un defecto permanente. Su uso deteriora y hasta destruye la relación psicosocial con el receptor. Lo descalifica al negarle implícitamente la posibilidad de cambio para mejorar. Caricia positiva. Es una caricia de efectos lúdicamente placenteros o agradables. Caricia positiva condicional. Indica cualidad temporal del receptor. Es útil para cultivar la práctica habitual de los valores y como satisfactor secundario del hambre de estímulo emocional, entre comillas. Caricia positiva incondicional. Indica una cualidad permanente de la persona que la recibe. Es útil como primer satisfactor psicológico, no espiritual, del hambre de estímulo emocional, entre comillas. Caricia psicotransaccional. Es el combustible psicológico de la vida del ser humano, aunque crea adicción a la presencia del satisfactor externo que la proporciona, afecto, pseudo-amor por interés y genera dependencia y apego. Caridad fraterna. Es el estado que integra con el hacer el bien, entre comillas, el desarrollo tridimensional altruista, el bien con verdad y con amor, vectorizando la evolución perfeccionista en la dimensión volitiva del simbre. Es la acción propia de la ley de la caridad fraterna. El castigo de las reglas familiares es la consecuencia no gratificante, entre comillas, por transgredir los límites de las reglas familiares. Los tipos de castigo son amonestación, pérdida de privilegios, reparación del daño, penitencia y castigo físico. El castigo físico de las reglas familiares es una de las consecuencias tipo castigo de la transgresión de las reglas familiares. Es utilizable solo como último recurso, cuando otras modalidades de consecuencias por transgredir las reglas no son aplicables, han fracasado o no hay tiempo para ensayarlas. Detiene o impide acciones violentas y vandálicas del transgresor, o previene daños inminentes. No debe aplicarse cuando el daño ya está hecho ni cuando los padres están alterados. Es muy usado para provocar temor y amenaza de daño grave en las religiones monoteístas cuyo Dios tiene ego. Catarsis es una descarga o desfogue emocional a través de un grito de júbilo, de dolor,
de miedo o de rabia, un brinco de alegría o de susto, lágrimas de alegría o de dolor, el llanto de tristeza o desesperación, un acto no premeditado e instantáneo, violento, dañino o criminoso, producto de susto, pánico, ira e intenso dolor, exceso de alcohol o drogas. Catexia es la conversión de la energía emocional negativa o censurable porque no se puede o no se debe en algo positivo, constructivo o en alguna acción de bien. Por ejemplo, transformar con la planta propia psicoespiritual los deseos en creatividad, la necesidad en recursividad, la atracción sexual en amistad, la agresividad en tolerancia o perdón, el cansancio en descanso, la ansiedad en relajación, la fatiga en sueño, la hiperactividad en lúdica por recreación, la preocupación en distracción, el aburrimiento en diversión, la confusión en reflexión, la intransigencia del ego en meditación del simbre, etc. Como meta en la meditación de seguimiento, la catexia logra redireccionar las conexiones sinápticas de los circuitos neurológicos sinérgicos CNS inducidas por las estructuras básicas de conciencia EBCs y optimizar las mismas estructuras básicas de conciencia. El cerebro es un macrobulbo de neuronas y células gliares que perciben sensorialmente y emiten órdenes motrices voluntarias. Es una parte principal del sistema nervioso central. Es la interfase magneto-electroquímica entre el cuerpo y las estructuras básicas de conciencia, EBCs, de la mente del espíritu. Está conectado a los sistemas nervioso, motriz, sensorial, circuitos neurológicos sinérgicos, CNS, del resto del sistema nervioso central y, a través de este último, al sistema nervioso periférico y endocrino. Es la interfaz cuerpo-espíritu para lo psicológico y lo evolutivo. El ciclo biológico es el periodo de vida de un individuo biológico. Es el conjunto de ciclos que a través del tiempo ha constituido una de las 4 estrategias evolutivas a través de las cuales la evolución de la mente universal ha monitorizado la evolución del universo material. A partir del conocimiento de autorréplica de la mente cuántica molecular en virus, bacterias, plantas, animales y seres humanos. Ciclos cuánticos son una de las 4 estrategias evolutivas a través de las cuales la evolución de la mente en el universo ha monitorizado la evolución del universo material. Son caóticos y se ha aplicado a lo largo de la historia evolutiva en partículas, nucleones, átomos y moléculas, utilizando los 4 principios y las 3 dimensiones mentales. Ciclos moleculares son una de las 4 estrategias evolutivas a través de las cuales
la evolución de la mente en el universo ha monitorizado la evolución del universo material. A partir de la nucleosíntesis de los neutrones y protones, se fueron formando las diversas moléculas en las nebulosas protoestelares, estrellas y supernovas, para formar con las moléculas pesadas los cometas, asteroides, lunas y planetas con litosferas, atmósfera, hidrosfera y biosfera. Ciclos psicológicos. Una de las 4 estrategias evolutivas a través de las cuales la evolución de la mente en el universo ha monitorizado la evolución del universo material. A partir del protoego cuántico para el desarrollo del ego para autoorganización de la creciente complejidad molecular, celular, multicelular, individual y social, y desde seres con extrema depredación egoísta hasta seres con plausible integración colectiva ego-altruista, como la dirección deseable de la tendencia humana para su próximo futuro de ciclos de Simbre. Ciencia es el sistema que ofrece un conjunto de conocimientos adquiridos con metodología científica no dogmática, formula hipótesis, teorías y conclusiones sobre pensamientos lógicos, resultados matemáticos y/u observaciones experimentales de hechos coherentes con un saber aceptado por la ciencia unificada. Así se puede hacer ciencia más allá de lo empírico y de lo fáctico, pasando por la ciencia de lo que es de naturaleza metafísica, hasta llegar a la integración con la mente y la conciencia espiritual para el estudio holístico de la realidad holística. Ciencia de la espiritualidad. Es la concepción propuesta por Inteligencia Espiritual IES que estudia el espíritu a través de su única propiedad de conciencia mental, su naturaleza, origen y destino. Debe utilizar una rigurosa metodología científica amparada en la ciencia unificada de todas las demás disciplinas postconvencionalmente actualizadas omninivel para todos los códigos mentales y omnicuadrantes para todas las fuentes del conocimiento, con modelos construidos por inspiración revelada, canalizada, investigada, reflexionada, racional y analítica, con metodología para su exactitud lógica con o sin matemática y el auxilio de disciplinas auxiliares, tecnológicamente asistida y de verificabilidad integrada a la estricta coherencia y armonía con la ciencia, mejorándola en sus extremos dogmáticos que muestran claros síntomas de obsolescencia o parálisis paradigmática, para así rescatar científicamente y descubrir nuevas nociones para la verdad revelada, filosófica, ética y espiritual, tanto para su utilidad en la optimización de la calidad de vida y la convivencia en el más acá de nuestra vida cotidiana, como para concebir y planificar lo mejor para el más allá. Circuitos neuronales sinérgicos, CNS. Es el conjunto de interconexiones sinápticas particularizadas de neuronas que físicamente están constituidas para cada tipo de componente de un suceso perceptivo,
según las experiencias repetitivas habidas en cada individuo. A mayor número de repeticiones, más duraderas son las interconexiones. Es así que estos circuitos neuronales sinérgicos tienden a consolidarse como permanentes por la tendencia llamada potenciación a largo plazo, PLP, que en su conjunto sirven para realizar ciertas acciones llamadas patrones de acción fija, PAF, usualmente de mecanicidad física. Inciden en la modificación de las percepciones según el preaprendizaje, estimulando las estructuras básicas de conciencia, EBCs, de la mente del espíritu, en proceso de sensaciones, creatividad, razonamiento, motricidad. La mayoría de los circuitos neuronales sinérgicos están en el cerebro y los relacionados con el razonamiento están en la corteza cerebral. Se comunican con las estructuras básicas de conciencia mediante el fenómeno llamado resonancia armónica. Para ello, se requiere la conversión de la información electrotónica de los circuitos neuronales sinérgicos CNS para expresarla en códigos magnéticos. Lo que se hace en los circuitos magnéticos del tálamo, CMTs, que sirven de interfase para estimular a las estructuras básicas de conciencia EBCs de la mente, que operan a nivel superluminal, es decir, más rápidas que la luz. Cuando el patrón de acción fija PAF es para ciertas conductas repetitivas, como por ejemplo el manejo de expresiones de lenguaje que involucran significados, los patrones de acción fijas cerebrales, PAFs, deben servir de estímulos para el procesamiento inteligente en las estructuras básicas de conciencia, EBCs, como también en el caso de estimular las estructuras básicas de conciencia del pensamiento abstracto a partir de los circuitos neuronales sinérgicos CNS de la corteza prefrontal órbito medial. Por otro lado, bajo el fenómeno de plasticidad cerebral, los circuitos neuronales sinérgicos CNS son susceptibles a modificación por psicosomatismo bajo el estímulo de las submentes cuántica, biológica y psicológica o ego, y bajo estados meditativos con la participación del simbre. Coeficiente de inteligencia, CI, es uno de los 3 coeficientes mentales. Mide la capacidad cognoscitiva de los conocimientos para el conocer la realidad y saber cómo hacer, entre comillas, las cosas que hay que hacer. Coeficiente emocional, CE, es uno de los 3 coeficientes mentales. Mide la capacidad sensitiva para la calidad de instintos, emociones, sentimientos, para mantenerse sano y en armonía con los demás, para la efectiva interacción de pareja, familiar, laboral, profesional, comunitaria y social. Coeficiente mental, CM,
Mide egoísmos y altruismos en la integración de los tres coeficientes mentales: coeficiente de inteligencia, CI, coeficiente emocional, CE, y coeficiente volitivo, CV. Coeficiente volitivo, CV, es uno de los tres coeficientes mentales. Mide la capacidad volitiva para tomar decisiones sobre qué hacer y qué no hacer, entre comillas, y la fuerza de voluntad, determinación, entusiasmo y habilidad para llevar a cabo logros y realizaciones. Compasión es una de las virtudes más ponderadas en la religión budista, requerida para conformar la planta propia psicoespiritual aplicable en su relación con el prójimo y lograr una relación humana perdurable. Está integrada a los valores elementales, virtudes gobernantes del KIT: perdón, justicia, honestidad, tolerancia. Componente simbiótico. Es un conjunto de estructuras básicas de conciencia, EBCs, con suficiente grado de perfección, provenientes de seres de especie inferior, encarnada o no encarnable, que califican por ascenso evolutivo a ser parte de la formación de nuevos seres en una especie superior, encarnada o no encarnable. Al requerir el nuevo ser superior un mayor número de estructuras básicas de conciencia, EBCs, no es posible que el ascenso evolutivo se haga con solo las estructuras básicas de conciencia, EBCs, provenientes de un solo individuo de una especie inferior que califique para tal ascenso. Compromiso es un valor compuesto por responsabilidad más honestidad más empatía más autodisciplina. Concentración es la atención sostenida unidireccional sobre un foco de conciencia. Será el pensamiento dominante a modo de mantra o ancla durante la meditación. Usualmente es evocado críptica e instantáneamente, sin el uso del lenguaje que pone explícito el pensamiento, pero cuya recordación no es instantánea, sino que tarda el tiempo real. Inteligencia espiritual IES sugiere enfocar la concentración al ancla que representa el mapa mental objeto de la evocación críptica. Conciencia es el estado de coherencia mental de cualquiera de las cuatro submentes en que inteligencia espiritual IES concibe la mente espiritual de un individuo. Es la expresión interior inmanente de lucidez para conocer, en el caso de la intervención cerebral, los pensamientos producidos por la mente psicológica o ego, perceptivos y abstractos, cognitivos conceptuales, sensitivos emotivos, volitivos decisivos, de acción y lenguaje. Usualmente es estimulada por sensaciones captadas por las redes de circuitos neuronales sinérgicos, CNS.
Cuando se trata de la expresión lúcida de la mente psicológica, esta es usualmente la que tiene el control de la lucidez de pantalla. Sin embargo, esta lucidez del ego puede ser reemplazada por la lucidez del simbre, que, cuando trasciende el ego, adquiere el control de la lucidez de pantalla. En meditadores intermedios y avanzados, la conciencia del simbre está operando post-meditativamente, conectada a través de los chakras mayores del periespíritu, usualmente por canalización. Las otras submentes, cuántica y biológica, tienen plena conciencia de la dirección de las moléculas y las células para fines metabólicos, fisiológicos, simpática y parasimpática, inmunológicos y de regeneración, pero no tienen acceso a la lucidez de pantalla. Confianza es el valor compuesto y objetivo formativo. Es lealtad más honestidad más empatía. Contaminación es la disfunción de los estados del yo de la personalidad. Sucede cuando la energía psicológica de algún estado del yo supera al yo adulto en cuestión. Se agudiza si los yos adultos destructores predominan sobre los yos adultos constructores. Qualia es el componente cerebral de la emotividad. Es el mensaje sensorial electroquímico con un contenido asociativo a las emociones de experiencias anteriores, transmitido del rinencéfalo mediante inducción electromagnética a los campos magnéticos del tálamo y activan los circuitos neuronales sinérgicos motrices CNS con la mínima o sin la participación de las estructuras básicas de conciencia EBCs. Cuerpo biocognitivo es el tercero de los cuerpos periespirituales. Está conformado por el patrón holográfico biológico para la dimensión cognoscitiva de lo mental. Su aura se extiende desde 7.5 centímetros a 20 centímetros y su frecuencia mayor a 8 ciclos por minuto, CPM, configurado por hologramas tardiónicos que viajan dentro de meridianos taquiónicos para suministrar información del saber cómo, entre comillas, para el ordenamiento psicosoma fisiológico y somático y el mantenimiento de la fisiología funcional del cuerpo, como por ejemplo el crecimiento, metabolismo y renovación de células, tejidos y órganos. Cuerpo biosensitivo es el segundo de los cuerpos periespirituales, biológico para la dimensión sensitiva de lo mental. Su aura se extiende desde 2.5 centímetros a 7.5 centímetros y su frecuencia mayor a 8 ciclos por minuto. Transmite información de lo sensorial a lo emocional. Las vías fotomagnético endotelial al taquiónico del cuerpo etéreo y subliminal tardiónico de lo sensorial y psicoemocional, y desde cada tejido, órgano, red sistémica
hacia los estados biopsicoemocionales constructivos y destructivos del cuerpo biosensitivo. En resonancia armónica RA con las ondas mu de los pulsos vasculares. Las disfunciones pránicas pueden afectar y deformar los chakras y la conductibilidad polar de los meridianos interrelacionados. Cuerpo causal setéreo. Es el séptimo de los cuerpos periespirituales, de patrones holográficos causales o coronarios que integran las tres dimensiones y los genomas holísticos de la submente evolutiva. Transmite información de decisiones y acciones para la perfección evolutiva que acerca lo individual, conectado al Internet espiritual, a lo cósmico y lo tódico, y viceversa, por sutiles y ordenantes vibraciones de la mente purónica altruista. Permite la interacción por resonancia armónica RA de la mente evolutiva con otras individualidades mentales de mayor perfección mental. Su aura va de 75 centímetros a 105 centímetros. Su frecuencia es mayor a los 12 ciclos por minuto. Cuerpo causal de sabiduría. Es el sexto de los cuerpos periespirituales, de patrones holográficos de sabiduría evolutiva generada por la submente evolutiva en la fusión de las dimensiones cognitiva, verdad y sensitiva, amor, para integrarnos por la vía del Internet espiritual al campo energético universal constructivo de la evolución de la creación. Su aura va de 60 centímetros a 83 centímetros. Su frecuencia es mayor a 12 ciclos por minuto. Está compuesto por meridianos tardiónicos. Transmite información de sutiles y perfeccionistas vibraciones de la submente evolutiva purónica altruista. Cuerpo causal. Corresponde a 3 de los 7 cuerpos periespirituales. El causal intelectivo, que es el quinto, el causal de sabiduría, que es el sexto, el causal setéreo, que es el séptimo. Tienen su base en la necesidad evolutiva de la mente a perfeccionarse, trascendiendo la muerte biológica, desarrollando en vida para el resimbre mediante progresivas mejoras altruistas de sus conocimientos, sentimientos y voluntades. Utilizan como puente el cuarto cuerpo periespiritual por resonancia armónica, RA, tardiónica con los mapas inductivos del tálamo cerebral. Cuerpo etéreo. Es el primero de los cuerpos periespirituales. Establece la morfología plantillar para la conformación espacial de cada rostro, miembro, cuerpo, órgano, tejido, célula. Conduce la información tardiónica para orientar el desarrollo y mantenimiento del cuerpo. Establece la matriz holográfica para el crecimiento de las células. Su aura se extiende desde 1.25 centímetros a 5 centímetros. Tiene resonancia armónica RA con las ondas mu de los pulsos vasculares. Transporta las energías
pránicas de información tardiónica sobreenfriada, superconductivas y superfluídicas con sus taquiones sobrecalentados al endotelio. Las disfunciones del flujo pránico repercuten especialmente en los sistemas inmunológico, circulatorio y nervioso. Cuerpo periespiritual es la red informática que conforma el periespíritu, compuesta por una red de meridianos de información agrupados en 3 canales: Pingala, Ida, Sushumna, cuyos cruces mayores coinciden con los chakras mayores. Entre los 7 identificados, 1 es de naturaleza subliminal, taquiónico, para lo fotomagnético, y 6 son superluminales, tardiónicos, que absorben energías superluminales y las transmutan en una forma subliminal, utilizable dentro de la estructura humana para acciones biológicas y vivencias egoístas, altruistas y viceversa. Se identifican: 1. Etéreo, 2. Biosensitivo, 3. Biocognitivo, 4. Psicológico, 5. Verdad total, 6. Amor total y 7. Bien supremo. Cuerpo psicológico es el cuarto de los cuerpos espirituales, también denominado cuerpo astral, de patrón holográfico tridimensionalmente psicoegoico, como pivote de o hacia lo biológico y de o hacia lo evolutivo. Transmutación evolutiva que convierte los hologramas tardiónicos de realización altruista en estructuras básicas de conciencia, purónicos de resimbre o perfeccionamiento del espíritu mental. Su aura va de 15 centímetros a 30 centímetros. Su frecuencia es mayor a 4 ciclos por minuto. Es instrumental en la mecanicidad del soma-psicotismo y el psicosomatismo por vía de los efectos en las funciones endocrinas y sistémicas en las células. Chakras son los componentes principales del periespíritu. Sus centros son vórtices emisores y receptores de energías pránicas, unidos entre sí a través de meridianos. A la vez funcionan como válvulas que convierten o transcodifican energía. Se identifican en 12 chakras mayores, 21 chakras secundarias y más de 360 chakras terciarias. Chakra coronario, Sahasrara, Oshetereo, es el tercero de los chakras mayores. Es el único sobre el centro superior de la cabeza. Funcionalmente está asociado a la adaptabilidad, ecuanimidad, empatía, sueño, control de ritmos biológicos, luz, oscuridad. Su expresión física es la epífisis o glándula pineal para control del biorritmo y circadiano. A nivel tardiónico está conectado al tálamo, al sistema reticular del mesoencéfalo y con todo el córtex. Está asociado al despertar de la conciencia espiritual. Es el regulador de la luminiscencia del aura del periespíritu en sus diferentes cuerpos.
Chakra del entrecejo, Ajna. Es el sexto de los chakras mayores, de doble centro, anterior y posterior. Coordina los sistemas hormonal, metabólico, sexual, el equilibrio de toda la fisiología. Su expresión física involucra el cerebro, cerebelo, hipotálamo, sistema autónomo y endocrino hormonal, hipófisis, visión. Está asociado a la capacidad y calidad de la sabiduría del conocimiento y su intuición para conocer y sentir. A nivel tardiónico, coordina y armoniza los otros chakras mayores y el crecimiento del adulto constructor AC de la personalidad. Chakra del plexo cardíaco, Anahata. Es el cuarto de los chakras mayores, de doble centro, anterior y posterior. Es el centro del control de los biorritmos. Su expresión física es la glándula del timo que se conecta por canículas y meridianos a los sistemas cardiovascular, inmunológico, bazo, redes gangliolinfa. A nivel tardiónico, transmuta las vibraciones mentales egoístas entre los tres cuerpos periespirituales inferiores y los niveles altruistas de los tres cuerpos periespirituales superiores. Está asociado a la capacidad y calidad de los sentimientos, la alegría, la tolerancia, la amabilidad, la compasión, el perdón y amor incondicionales, la solidaridad. Chakra del plexo laríngeo, Vishuddha. Es el quinto de los chakras mayores, de doble centro anterior y posterior. Está relacionado con la activación de la mente por irrigación sanguínea cerebral y aumento de oxígeno, glucosa y fósforo en la sangre. Coordina los procesos de procreación y regeneración por la vía del sistema de canículas y meridianos formados con tiroides, glándulas sexuales y chakra pélvico. A nivel tardiónico, su disfunción bloquea el proceso evolutivo de perfeccionamiento por falla de comunicación y expresión. Está asociado a la capacidad y calidad de ideas, creatividad y pensamientos expresados en la vibración de las palabras, programación neurolingüística PNL, y la elocuencia del arte y las formas de expresión. Chakra del plexo pélvico, Svadhisthana. Es el segundo de los chakras mayores, de doble centro anterior y posterior. Actúa a través de las células Leydig, productoras de hormonas para el control de la menstruación, la ovulación y de la esperma. Su expresión física son las gónadas o glándulas sexuales. A nivel tardiónico es un transmutador de energías. Convierte la libido de lo ego emocional a acciones altruistas. Es potenciable por el ejercicio del Kundalini, ascendiendo desde el chakra de la base primera. Está asociado a la capacidad y calidad emocional para el control de la explosiva energía sexual de la genitalidad hormonal. Chakra del plexo solar, Manipura.
Tercero de los chakras mayores, de doble centro anterior y posterior. Regula la actividad enzimática, digestiva y el sistema catabólico. Su expresión física involucra el hígado, páncreas, vías biliares, estómago, bazo, intestino delgado, colon, músculos. A nivel tardiónico, su disfunción bloquea el proceso evolutivo sentimental y predispone a enfermedades psicosomáticas. Está asociado a la capacidad y calidad mental para alcanzar la independencia emocional, superando el apego, individualismo, ambición, ira, posesividad, autoritarismo, intolerancia. Chakra del sacro coccígeo, Muladhara. Es el primero de los chakras mayores. Único, con su centro apuntando hacia el coxis desde la base de la entrepierna. Funcionalmente sirve en la regulación del agua y los minerales en el organismo por medio de hormona corticoides. Su expresión física son las glándulas suprarrenales. A nivel tardiónico es válvula, fuente y ascensor por Kundalini de la vibroinformación para monitorizar las formas vibracionales necesarias en los otros cuerpos periespirituales. Está asociado a la capacidad y calidad de aferrarse y luchar por la vida, y a la autoestima, seguridad personal, supervivencia, protección, poder. Chakras mayores, primarios, son válvulas de entrada y salida pránica, incluidos los pensamientos mentales, y centros procesadores de tales energías. Encodifican y decodifican en doble vía las infovibraciones tardiónicas emitidas por las 4 submentes. Se identifican 12, 5 delanteros, 5 traseros, 2 verticales. Todos se conectan en el campo tardiónico del prana fotomagnético subliminal y del prana superluminal, superconductiva y superfluídicamente, a un plexo neural del sistema nervioso central y a una glándula de secreción interna. Cada uno se intercomunica con todos los cuerpos periespirituales. Chakras secundarios. Actúan como válvulas emisoras y receptoras de energía pránica. No la procesan. Se identifican 21. Se distinguen entre otros: manos, oculares, oídos, pies, hígado, vaso, epigastrio, senos, rodillas, ombligo, centro simétrico vaso-hígado, centro simétrico región posterior de la cabeza.